Queridas amigas y amigos de auditores de TVU, los días jueves vamos a robarle al conocimiento media hora con más conocimiento, el arte de la política. Más que nunca América Latina, el mundo, con las crisis ambientales que hay y con los desafíos contra la corrupción, de equidad, requiere que la política recupere su esencia, que es el arte de lograr grandes acuerdos para transformaciones que mejoren la calidad de vida. Y como tenemos dos filósofos, Alejandro Navarro y Carlos Jara, que estudiaron filosofía, junto a Giovanna Pérez, diputada, que estudió Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad de Concepción. Hay que recuperar que la política es para la felicidad, ¿no? ¿Es el fin final, senador? Se transforma en una técnica sin sentido, vacía. ¿Es así, Carlos? Sí, pues, absolutamente de acuerdo. Y ese es precisamente el arte de la política, que ya viene de Platón, Sócrates, Aristóteles. La felicidad, sí. El arte. Y la política, el arte de lo posible. ¿Qué es eso, Giovanna? Bueno, yo creo que la política también es el buscar el bien para la comunidad, el bien común. Y por cierto, también si está la felicidad, obviamente, que eso nos motiva mucho más, ¿no? El buscar personas que estén más conformes, más contentas y más felices en lo suyo. Ya, vamos a ir a un tema que tiene que ver con esto, en el primer programa. Chile, según la Organización Mundial de la Salud, de los países con peores de salud mental, estrés, cansancio, estrés laboral, etc. Y se ha presentado y ha avanzado en su primer trámite legislativo este proyecto que reduce la jornada laboral. Hay dos maneras de verlo, como la polémica que conocemos entre 40 y 41 horas, más flexibilidad o no, pero vamos a lo de fondo. Chile es uno de los países de la OCDE que más horas trabaja, ha ido perdiendo productividad. El motor de la OCDE, este grupo de los 38 países supuestamente más desarrollados, que Alemania, es el país que menos horas trabaja, 1.300 y algo. Nosotros más de 2.000, el promedio es sobre 2.000, ya han logrado, bajando las jornadas de trabajo, la productividad. Senador Navarro, este proyecto tuvo un origen, usted de la coalición Unidad por el Cambio, en dos jóvenes diputadas comunistas, entre ellas una penquista, Carol Cariola, y diga cuál fue el sentido de presentar este proyecto. A ver, creo que el mérito de Camila y de Carol han sido abrir un debate sobre la jornada de trabajo en Chile. Y esto tiene múltiples aspectos respecto de la que la ciudadanía ha percibido de manera muy clara. Claramente, bajar las horas de trabajo laboral genera una oportunidad de mayor tiempo con la familia, genera una expectativa personal de beneficio para quienes trabajan y tienen sueldos miserables. Porque aquí estamos hablando de una rebaja de jornada que establece en materia de sueldos que el 50% de los chilenos gana menos de 347.000 pesos. Eso es lo que dice el INE. El INE nos entrega como estadística aquello. Y el 70% de los chilenos gana menos de 550.000 pesos. Esos chilenos, que son la inmensa mayoría, que toma micro, que toma metro para llegar al trabajo, se demora una hora y media en llegar de su casa al trabajo y luego una hora y media y más, por el tema de los tacos, tiene 3 horas adicionales que dedica al transporte para llegar a su lugar de empleo. Y la verdad es que cuando las estadísticas dicen que el 40% de las licencias médicas en Chile, el 40% del ausentismo laboral se debe a salud mental, problemas mentales, es que tenemos un problema que hay que abordar desde una perspectiva de que a veces más es menos. Menos es más. En ese sentido, menos horas de trabajo pueden aumentar la productividad. Y si alguien tiene expectativas respecto de que esto pudiera crear desempleo o bajar la productividad, le decimos, entonces ayudemos a elevar la productividad, hagamos inversiones en modernización, de tal manera que la gente trabaje menos, pero produzca más. Es decir, podemos hacerlo y creo que el debate que se ha iniciado solo puede tener
un beneficio muy positivo para hablar de verdad de temas que le interesan a la ciudadanía y a los trabajadores. Recordemos, hace una década, Giovanna, otra mujer, la diputada Adriana Muñoz, encabezó la propuesta de bajar de 48 a 45 horas. Tú eres originaria de Rancagua, que es penquista de vida, y uno de los proyectos más relevantes que hubo en la primera rebaja de la jornada laboral fue prohibir que una persona pudiera vender 2 domingos y no estar con la familia. Exacto. Y en el mundo minero eso era bastante agresivo, ¿no? Padres ausentes, problemas de salud mental. Se dijo en esa época que iba a generar muchos problemas de empleo, la rebaja laboral, y no ocurrió. ¿Cómo ves tú este proyecto en esa perspectiva más histórica también? Bueno, yo creo que a lo largo de los años, de los distintos gobiernos, los trabajadores, muchas luchas han logrado bastantes beneficios que sin duda se valoran. Pero hoy día tenemos un problema que justamente va en la desigualdad que habla, y que las personas hoy día viven para trabajar, ¿ya? Y no, en el fondo también no hay espacio mucho para la familia, para tener más tiempo para el ocio. Entonces hay temas de fondo que toca este proyecto y que no es ahora. También este proyecto fue presentado en la gestión pasada, ¿cierto? Y en su minuto no logró los acuerdos, y hoy día nos encontramos en un espacio donde hay también espacio para debatir. Y a mí lo que no me gusta es lo de las trincheras, que es un proyecto del gobierno 1, el de 40 horas. Yo creo que aquí hay un tema de fondo. La gente quiere mejores condiciones para trabajar, pero también quiere más empleo, porque yo, al menos el distrito que represento, lo que más se necesitan son empleos, porque tenemos una desocupación tremenda, un desempleo. Entonces uno dice, ¿cómo compatibilizamos aquello? Como se hizo en años anteriores también, quizás con una progresividad, considerando las condiciones económicas y en la situación que se encuentra en nuestro país también, que tenemos problemas internos, pero también en una crisis internacional también. Entonces uno dice, ¿cómo somos capaces de tomar este proyecto, que sin duda va a un fondo importante, pero también somos capaces con progresividad y con otras medidas de valorar lo que se ha hecho, y que en el fondo también no perdamos el foco en la productividad, en crear más empleos, en la reactivación económica que necesitamos? O sea, implica corresponsabilidad, ponerse las pilas, las 40 horas, trabajarlas bien. Así Carlos, usted... ¿Va a sacar la vuelta? No sacar la vuelta, sí, hay que hacerlo bien. Carlos, usted es militante de Renovación Nacional, la derecha liberal. Yo leía por allí que de la escuela escocesa de filosofía, tanto Adam Smith y después Carlos Marx, el líder del marxismo, ambos predicaban o proponían salir de la enajenación del exceso de trabajo, ¿no? Así es. Y incluso el equipo de investigación de TVU encontró una frase de Keynes, este economista liberal, que sacó de la recesión a Estados Unidos, que en el año 1930 decía que el año 2030 los cambios científicos y tecnológicos iban a permitir que las personas trabajaran 15 horas semanales. 30. Aquí hay gente en el estudio que quiere irse para la casa, pero no, estamos todavía con las 40 y tantas horas. Entonces la pregunta es, como persona del pensamiento liberal de derecha, ¿es posible productividad, lucro, desarrollo económico, pero a su vez preocuparse de esta finalidad de un trabajo que no aliene, que no enajene a las personas, como decía el senador Navarro, con los superviajes, como decía Giovanna Pérez, con la familia y todas las otras preocupaciones? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, senador y diputada, en que la finalidad del Estado debe propender a la felicidad de los trabajadores, ¿cierto? Debe procurar todos aquellos medios que hagan que el trabajador realice sus labores en forma grata, permita mejorar sus condiciones de vida, realizarse más, estar más con su familia. Y por eso es que el proyecto del gobierno apunta precisamente a 40 o de las 41 horas. Lo que aquí se trata es de ver aquellas condiciones que generen precisamente eso que el trabajador necesita: mayor espacio para con su familia, mayores posibilidades de realización personal. Y es lo que el gobierno apunta. Y por eso es que no somos partidarios de esto de implantar
te dan es más flexibilidad. Por supuesto. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, se refiere a darle la posibilidad a todos los trabajadores de Chile, más allá de lo que establece el artículo 22, senador, a todos los trabajadores de Chile que tengan la posibilidad de pactar con sus empleadores el tiempo y la forma cómo desarrollar mejor su tarea. De tal manera que se beneficie el trabajador sin descuidar la empresa que es su fuente de trabajo. Por ejemplo, es posible, mediante esta flexibilización, acumular horas extraordinarias para tener más vacaciones en el periodo de vacaciones normales, para estar hasta 5 días más. Leí que Dinamarca era un país que ustedes miraban como ejemplos de flexi-seguridad, le llaman algunos, ¿no? Ahora, pero esto no es solo de rebajar las horas de trabajo per se. Esto tiene que ir acompañado de mecanismos que hagan que la productividad vaya aumentando en Chile. Sabemos, y ustedes lo saben mejor que yo, senadores, por los estudios que tienen a la vista, ¿cierto?, que Chile es uno de los países que tiene menor productividad. Si nos comparamos con nuestro... Esto debería ayudar directamente a eso. Sí, a obligarnos si nos comparamos con nuestros admirados de la OCDE, estamos menos de la mitad de lo que ellos producen. Entonces, ¿y por qué ellos trabajan menos? Y producen más que nosotros. Producen más del doble de lo que producimos nosotros y trabajan menos horas. Porque parece que la ecuación no es simplemente bajar las horas de trabajo, sino la ecuación tiene que ser mayor productividad y menos horas de trabajo. Mayor movilidad, etcétera. ¿Por qué la izquierda, senador, se cuestiona lo de la flexibilidad? Suipor, los maleteros, los que guardan las maletas en el aeropuerto. Hace 2 meses tuvieron 56 días en paro. No pudieron negociar. La empresa no aceptó ninguna mesa de negociación, no aceptó mediación y tuvieron que volver ni siquiera con la primera oferta. Porque la primera oferta no contemplaba ningún alza en lo que ya tenían. Entonces, yo diría que es un tanto ingenuo creer de que los trabajadores van a ir en algún supermercado, en alguna empresa, a negociar solos con su empleador. O sea, si ni los sindicatos hoy día lo pueden hacer, Chile tiene un nivel de negociación colectiva que no supera 8%. Alejandro, pero buen punto. Y si hubiese un proyecto, estamos en el arte de la política, suena una fórmula de acuerdo en que pudiera pactarse más colectivamente esa flexibilidad, ¿usted en eso se allanaría? Hubo durante un tiempo la posibilidad que fuera del sindicato, grupos de negociación pudieran hacerlo, pero eso lo utilizaron para derrotar al sindicato. Es decir, le ofrecían a los no sindicalizados mayores beneficios que a los sindicalizados. Y a los sindicalizados le obligaban de que los beneficios obtenidos en la lucha, en huelga, con descuento, se los entregaran a los no sindicalizados. Entonces, tenemos un país en donde el elemento de fondo sobre esto es la igualdad. Chile es el país más desigual de la ONU. En el club de los países ricos, Chile es el número 1 en desigualdad, porque claro, los trabajadores chilenos tienen menos productividad, pero la diferencia de sueldo en Chile hoy día es de 1 a 40. La diferencia de sueldo entre un gerente y un trabajador en Alemania es de 1 a 4. Por lo tanto, tenemos un problema de distribución de la riqueza, de concentración de la riqueza. Chile produce, crece, pero no distribuye. Aquí, lo ha dicho el INE, lo han dicho todos los estudios, el 1% concentra el 28,5% de la riqueza y en términos laborales, que dicen los trabajadores, los viejos, en la construcción, está mal pelado el chancho. Y la verdad es que pensar en aumentar la productividad, manteniendo los sueldos que yo ya he mencionado, el 50% de los trabajadores, según el INE, no estoy diciendo según Navarro, tiene un sueldo de 347.000 pesos individual y el 70% gana menos de 550.000, entonces tenemos un problema de distribución que la gente dice, yo para poder entonces ganar más, trabajo más y quieren trabajar 12 horas, pero a costos insolventables en materia de salud mental y en materia familiar. Carlos, miren, ambos filósofos, Navarro y Jara, ¿no?, de la izquierda y de Renovación Nacional,
Pero imaginemos un minuto, Giovanna, un laboratorio de buscar un acuerdo político desde Concepción. Porque Concepción tiene grandes empresas industriales, forestales, pesqueras, tiene universidades, tiene parlamentarios y personas con ideas, tiene una tradición de diálogo en diversas instituciones, con Biobío, los para largo. Hay sectores que están yendo al Tribunal Constitucional. Pasó el primer trámite, viene luego el Pleno de la Cámara y después va al Senado. ¿Se podrá explorar fórmulas de buscar compatibilizar esto que hoy día parece insalvable? Flexibilidad versus jornada de 4 o de 5 horas. Yo no lo veo de 5 días. Y yo lo dije al principio. A mí el atrincheramiento no me parece. Creo que el gobierno no ha actuado de la mejor manera porque quiso bloquear de un principio este proyecto, en circunstancia que no salió a defender con fuerza el proyecto que ellos tenían, que hay elementos que a mí me gustan. Hay una parte de la flexibilidad que también no es mala. Los países no han pasado sin flexibilidad antes de reducir las horas. Por lo tanto, hay que incorporar todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre 40 y 41? No llega al Senado este proyecto. Pero escuchemos a Giovanna. Más o menos, senador. Mira, si aquí... Democracia Cristiana, yo soy miembro de la Mesa Nacional y nosotros hemos estado disponibles para conversar tributaria, de pensiones, y hoy día también estamos incorporando aquí la visión de algo que hemos dicho y que vamos a levantar las banderas de ellas, que son las pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque creemos que ellos nos están pidiendo que por favor esto lo veamos con gradualidad. Ellos ya asumen que este es un proyecto muy popular y que obviamente hay que considerar, pero más allá de lo popular, creo que es el tema de fondo, que yo lo rescato porque te quiere más tiempo para su familia. En Santiago la gente está 2 o 3 horas en un bus para trasladarse. Entonces uno dice, bueno, entendiendo que hay estos elementos en la mesa y que las pymes nos están pidiendo, obviamente que hay que considerar, y lo hemos dicho en la mesa y lo conversamos con la oposición para dar también nuestros votos a favor, que haya progresividad, que ojalá haya un periodo de vacancia a la ley, 1 o 2 años, las pymes nos piden 3, pero podemos conversarlo con la oposición, pero no solo para la pequeña, mediana, sino también para la gran empresa, porque uno dice, lo que más queremos en Chile hoy día es más empleo, pero también mejorar las condiciones. Y todo esto se puede trabajar cuando hay voluntad política para avanzar y cuando creemos que hoy día están dadas las condiciones, es posible. Si se atrinchera la gente en la izquierda o la gente en la derecha defendiendo un proyecto y llevándolo al Tribunal Constitucional aplicando el veto, obviamente que no se va a poder, pero si ponemos las cosas en la mesa y los problemas reales de la gente, claramente yo creo que hay voluntad. La esencia, diría un filósofo, de este proyecto. Pero yo diría que no ese es el fondo del problema. El fondo del problema es cómo se va a implementar esta gradualidad, rebaja. Tiempo para los pequeños, que pueden tener más dificultad en algunos casos. Claro, porque es sindicatos, dice el senador Navarro. Sí, implementar. Está planteado en el proyecto, lo han dicho los ministros de Hacienda del régimen anterior de la presidenta Bachelet, que esto va a tener un costo que es insoportable para las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que el gobierno no está dispuesto a afianzar, a apoyar. Sí, lo que el gobierno quiere es preocuparse de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas y también de las grandes empresas. Totalmente de los trabajadores y de las pequeñas y medianas empresas. Y de ahí las conversaciones que celebro que la Democracia Cristiana haya tenido con las pequeñas y medianas empresas, cuestión que también ha hecho el gobierno, es el fondo de por qué no se puede permitir, el gobierno no puede permitir apoyarse un proyecto tal como está propuesto. Nuestra televisión universitaria inventa un concepto, el arte de la política. El arte de la política, Absolutamente de acuerdo. Que no es lo mismo que el consenso. Enseña en sus clases a Norbert Lechner, ¿no? Un filósofo, un sociólogo que consenso, no hay que ponerse de acuerdo en todo, el consenso no es unanimidad, hay a veces que lograr acuerdo, que es distinto que consenso. Y aquí estamos en un peligro, que esto se judicialice, Tribunal Constitucional. No es posible, Alejandro, pensar
usted lo ha propuesto, le leí, a propósito de la crisis de Oveja Tomé, ¿por qué no hay un acuerdo con los empresarios y se apoya a Estado empresario? ¿No es posible generar un foro económico-social en la Gran Concepción en que los sindicatos, las empresas, la universidad, el diálogo que dice Joana, el Ministerio del Trabajo, pudiéramos hacer un laboratorio de modelar este proceso? Mira, siempre creo que pero fíjate que sin fuerza los trabajadores no pueden dialogar, porque tenemos un sector empresarial, el gran sector empresarial, que las estadísticas lo demuestran, a la hora de la negociación colectiva, y SAPRE Marcelo, partieron ofreciendo 4%. Los trabajadores dijeron no. Segunda reunión, ofrecieron 3%. Los trabajadores hicieron no. Tercera reunión, ofrecieron 2%. Un mes de huelga, los trabajadores los pusieron de rodillas. Creo que el constitucional se contrasta con un derecho que no es constitucional, que es el derecho a huelga. El derecho a huelga en Alemania es un derecho constitucional. Los trabajadores tienen el derecho a usar la huelga. Un sistema en donde claramente la negociación colectiva lo único que hace es embarcar a los trabajadores en una huelga que además permite el reemplazo y que permite que esta supere los días, esto no avanza. Entonces yo digo, ¿por qué los trabajadores tienen que trabajar tanto? Porque están endeudados. El 71.6% de la familia, 8 y 10 veces su capacidad que el modelo en Chile neoliberal muestra, es porque los trabajadores han asumido un nivel de endeudamiento que muchas veces los tienen sujetos al tema de las tarjetas de crédito, el dinero plástico. ¿Cuántos trabajadores, el CEREMI conoce, que andan en su billetera, tienen 10, 12 tarjetas de crédito? Ya no saben cuántos intereses pagan. Lo hemos empujado a un nivel de endeudamiento de la bicicleta, es decir, viven bicicleteando porque no alcanza para llegar a fin de mes, porque el sueldo mínimo no alcanza de la economía. Ahí veo un tema, porque se ha enfatizado mucho de que bajar la hora va a generar más empleo. Pero por lo que tú señalas, y hay muchos conversado yo con personas, trabajadores comunes y corrientes, entre comillas, sí, que te dicen que bueno, con esto salgo a taxiar, con esto salgo a Uber. Entonces, es cierto que hay muchos problemas. Usted también decía lo de movilidad, las 2 horas de taco en ciertos momentos entre San Pedro y Concepción. Hay que hacer muchas otras cosas, pero volviendo al proyecto, en el caso del Gran Concepción, Huachipato, uno puede nombrar algunas empresas que aparecen con buenas prácticas. ¿Es posible, crees tú, Joana, diputada Joana Pérez, buscar fórmulas desde acá? Yo creo que sí, que es factible. Nos han pedido, por ejemplo, que consideremos también en este proyecto los estatutos especiales que se han logrado y se han ganado. O sea, uno no puede legislar para todos por igual porque ya hay procesos previos de estatutos mineros, en las faenas. Claro, trabajan 4 días por 4. Claro, entonces uno dice, mire, si el proyecto puede ser... Pero algunos. No todos, pero nosotros creemos que es necesario ponerlo en la mesa también, ¿ya? Y además lo que sucede con nuestras industrias acá, con lo que sucede también con la concentración económica, inclusive en la gran industria. Yo siempre estoy reclamando con fuerza la concentración, la integración vertical que se genera, por ejemplo, en el tema forestal, que hoy día mata a nuestras pequeñas empresas. Entonces, esto de las 40 horas, obviamente que les va a perjudicar. Entonces uno dice, mire, en nuestra región propiamente tal, tenemos dificultades. El tema de la pesca, lo forestal, la agroindustria. Y obviamente que sirven los espacios que generan las universidades, lo que generan los gremios, el ente público, privado. Es muy importante escucharnos y llevar una propuesta consensuada también desde los distintos sectores. Yo me reuní en Los Ángeles con las cámaras de comercio, en Arauco con las mesas productivas y con el transporte. Y todos dicen, oye, por favor, tengan cuidado, porque mira, nuestra prioridad también lograr un 5.5 en materia de pensiones también que claramente sea con cargo al empleador. Entonces le cargamos las horas, le cargamos la pensión, que es nuestra prioridad 1, porque nuestros adultos mayores trabajadores no pueden seguir con el nivel de pensiones que tenemos. Entonces
Yo diría que esto hay que ponerlo todo en la mesa y no mirar porque un proyecto, estoy de acuerdo con el fondo, pero claro, como país en Carlos, muchos temas. sobre el sector forestal, hoy día en un de la Universidad del Biobío, evolución de automatización con inteligencia artificial, que en muchos países no se habían perdido empleo, sino que el uso fuerte de tecnología permitía nuevo empleo a propósito del sector forestal, porque en el debate faltaba tomar medidas de seguridad, apurar el acercamiento a la gente en mejores buses y mejorar el proceso productivo. ¿Es posible hacerlo? Porque te lo pregunto porque a propósito de Renovación Nacional, el ministro de Renovación Nacional y en las redes sociales lo festinaron un poco con esto de que no iban a poder terminar de apagar el incendio. Sí, pero la verdad es que ese no es el fondo. Quisiera referirme un minuto a esto de los pocos salarios, de la baja renta que tenemos los trabajadores en Chile en general. Yo creo que todos estos cambios son procesos grandes y Chile tiene que empezar a caminar hacia la OCDE. Pero en el presente, con gradualidad, pero con resultados hoy día. Bueno, en la manera si no empezamos a caminar desde ahora en estos cambios, en el tema laboral, en el tema de las pensiones, jamás vamos a tener la posibilidad de que nuestros trabajadores tengan un sueldo que les permita y una pensión que les permita vivir más dignamente como lo hacen ahora. Tenemos mucho conocimiento, TVU, en los atardeceres, los anocheceres de nuestra gran ciudad de Concepción. Está siempre presente. Le agradezco enormemente, Giovanna Pérez. ¿Me terminó? Filósofo, senador Navarro. Carlos Ceremi y filósofo también, le agradezco. Aquí la derecha y la izquierda unida y el centro articulando. Usted hacen que el arte de la política tenga valor. Aquí aparecieron voluntades, temas pendientes, movilidad, seguridad, cambios tecnológicos, calidad, mejores salarios. Hay mucho que seguir discutiendo, pero alegrémonos. Hoy día, 40-41 horas con más flexibilidad, Chile logró esta semana dar un paso más hacia mayor equidad estratégica. El arte de la política. Buenas noches y muchas gracias todos los jueves a las 8:15 en TVU.